Entonces pasaron dos cosas importantes que fueron muy diferentes de la primera cesárea que quiero compartirles porque entendí que en cada hospital, cada grupo de doctores lo hace súper distinto. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. Hoy sí vengo a contarles toda la historia de la cesárea. No quiero hacer este video muy aburrido, que solo me vean hablando y ya. Entonces les voy a contar no por encima, les voy a contar los detalles, pero como las partes importantes únicamente. Porque ya es mi segunda cesárea, entonces pues las diferencias, cómo me fue, cuál fue mi experiencia. Entonces bueno, espero que les guste este video, que me lo han pedido bastante. Ya las que me siguen desde hace rato saben que es mi segunda cesárea. Tuve mi primera cesárea con mi primer hijo porque él nunca se volteó hacia abajo, siempre su cabeza estuvo arriba. Entonces nos tocó hacer cesárea sí o sí, no había otra opción. Y ya con Gabriela decidimos hacer cesárea porque pues fue muy seguido el embarazo. Entonces la doctora sí me recomendó volverme a hacer cesárea. Pude haber tenido parto natural, pero ella me dijo hay una opción, hay una posibilidad de que tengas una ruptura en la cesárea cuando intentes pujar, porque ha sido muy seguido el otro embarazo. Ellos se llevan apenas 18 meses, entonces pues así lo decidimos hacer cesárea otra vez. Yo también lo decidí por mi tranquilidad, por la tranquilidad de saber que mis hijos, bueno, mi hija iba a nacer bien y no íbamos a tener complicaciones en el momento del parto. Entonces por esa razón, segunda cesárea. Tomar una decisión de tener una cesárea, yo no tuve opción realmente. Para mí sí me dio mucha más tranquilidad, fue más fácil poder mentalizarme y decir, bueno, voy a tener una cesárea otra vez. Ya tuve una primera experiencia, ya sabía un poco cómo era. Sin embargo, no deja de ser algo que le da a uno muchos nervios porque es una operación, lo llevan a uno a una sala de cirugía, hay mucha gente que lo está mirando a uno por todos lados, o sea, la vulnerabilidad a flor de piel porque pues a uno se tiene que dejar hacer de todo y esas cosas a veces como que marcan bastante y a veces uno no espera que eso vaya a ser así. A mí me choqueó un poco la primera vez que tuve la cirugía porque yo nunca había tenido una cirugía antes, entonces no sabía cómo que esperar, pero en esta ocasión de pronto ya tenía una idea y fue un poco más sencillo como manejar la situación. Así comenzó la historia, decidimos hacer cesárea, entonces ya desde el inicio sabíamos cómo iba a ser el parto. No teníamos la fecha todavía claramente porque cambiamos de doctor como a la mitad del proceso, como a la mitad del embarazo. Entonces ya el otro doctor, el segundo doctor, ya con él sí ya tuvimos la fecha. El doctor que yo conocí fue el que me hizo la cesárea, que era lo que yo quería, porque la primera vez que cuando tuve a Jacob era como el doctor de turno, el que hacía la cesárea y no como el que me estaba viendo pues durante el embarazo. Entonces digamos que esa fue la primera diferencia entre uno y el otro, que me gustó bastante poder conocer al doctor que sí me iba a hacer la operación desde antes, que me revisó, que me vio, que nos conocimos, que hablamos. Yo le pude pedir detalles, él me pudo explicar mucho más específicamente lo que iba a suceder en la operación y pues me da más tranquilidad a mí, o me dio mucha más tranquilidad a mí poder verlo a él el día de la cirugía. Bueno, entonces, pasando al siguiente capítulo, ya después de que lo conocimos a él, ya sabíamos que él iba a ser el cirujano y teníamos todo ya cuadrado. El día de la cirugía, que fue el 14 de febrero, mi hija nació el 14 de febrero. Yo llegué al hospital muy a las 5 de la mañana con mi esposo y mis maletas. Lo primero que uno hace es registrarse. Cuando ya uno registra, pasa a una habitación donde lo van a preparar a uno para la cirugía. La cirugía era 2 horas después de que uno llegara al hospital. Cuando llegamos y nos registramos, nos pasaron a la habitación. Lo primero que me hicieron fue ponerme el catéter, sí, como aquí en la manito, para empezar a darme fluidos y empezar a darme toda la medicina que necesitaba. Ahí empiezan los problemas, no los problemas, pero ahí empieza como toda la situación de que vienen un montón de doctores, enfermeras, a hacerle a uno un montón de preguntas, a mirarlo cada ratico. Entonces uno tiene que estar muy abierto y muy preparado como para responder 1000 preguntas.
y para que venga todo el mundo a, pues, a mirarlo a uno todo. Me chuzaron como 3 veces porque no encontraban la vena, eso sí fue súper incómodo, porque pues no, es que lo chusen a uno 3 veces no es chévere. Entonces bueno, finalmente pudieron encontrarme la vena, que fue aquí en el antebrazo de este brazo. Me habían chuzado ya 2 veces en el otro brazo. Cuando finalmente me pusieron el catéter, entonces le empiezan a dar a uno líquido, porque uno no debe comer absolutamente nada, ni tomar agua, ni mejor dicho nada, como unas por lo menos 8 horas antes de la cirugía. Entonces, como mi cirugía fue a las 7 de la mañana, yo dejé de comer a la medianoche prácticamente. Y bueno, ya después de eso llegan los de la anestesia. Los de la anestesia vienen y le explican a uno absolutamente todo lo que va a pasar, pues de acuerdo a la anestesia y la epidural, que es la que le ponen a uno en la columna para dormirle de la cintura para abajo y poder hacer el procedimiento. Ellos vienen y le explican a uno cómo le van a poner, qué le van a poner, en qué momento le van a poner. Fueron muy pacientes, se portaban muy bien a comparación de la primera vez. Creo que me gustó más la primera vez que la segunda, o sea, más como el grupo de anestesiólogos de la primera cesárea que tuve que de esta que tuve. ¿Por qué? Porque este segundo grupo eran muy jovencitos, me parecieron que eran muy peladitos, estaban, pues si eran doctores, ya habían terminado toda su carrera creo, pero me parecían muy jóvenes y me daba miedo que pues la fueran a embarrar, que me fuera a doler más porque no eran tan experimentados, que sí, todo eso que uno piensa, porque pues eso es lo que pasa. La primera cesárea todos eran ya, digamos que se veían que tenían experiencias ahí, se veía sabía lo que estaban haciendo. Entonces eso fue como lo único. De resto ellos me explicaron todo, muy amables, me preguntaban si tenía dudas, si tenía algún miedo, o sea, todo, súper pacientes. Entonces bueno, por lo menos eso, pues uno también queda tranquilo, no hace todas las preguntas que tenga, ellos le responden a uno todo. Entonces bueno, cuando ya le expliquen a uno cómo va a hacer todo, uno firma un montón de papeles ahí, pues respecto a lo que le explicaron a uno. Y ya llegó el doctor después, fue el mismo doctor que conocí antes. Y súper bien, vino a mirarme, a preguntarme cómo me sentía, cómo estaba. Y pues que ya pronto íbamos a empezar pues me iban a pasar a la sala de cirugía para empezar. Después de esto, me conectan a un montón de cables para verificar que la bebé, pues su corazón esté bien, que se esté moviendo adecuadamente, que mi ritmo cardíaco también esté bien, que mi presión esté bien. Ellos chequean absolutamente todo eso todo el tiempo. Entonces yo estaba ahí conectada a un montón de cosas, no me podía ni mover. Y me pusieron como una medicina, no recuerdo bien para qué era, pero era como para iniciar ya como el proceso. Y sí, o sea, ya me iban a pasar a sala de cirugía y me pusieron esa medicina como en la bolsita esta que uno tiene aquí. Y no sé qué pasó, o sea, no sé qué era esa cosa, no me acuerdo porque la verdad no recuerdo. Pero me empezó a dar como, se me sentía súper rara, no sabía, o sea, no me podía quedar quieta, como que sentía como adrenalina en mi cuerpo, eso que uno le provoca a uno como salir corriendo, como que no me podía quedar quieta, como que sentía que me tenían que mover. Entonces me empezó a dar como esa, no sé si era ansiedad o era como nervios del momento, pero fueron como los 2 minutos más largos del momento, del día, porque sentía que como que tenía, no sé, fue una sensación muy extraña. Pero ya finalmente vinieron por mí, entonces ya como que se me pasó. Vinieron y me llevaron ya a la sala de cirugía. Y bueno, entré allá sola primero porque mi esposo tenía que esperar afuera mientras ellos me ponían la epidural y me acostaban en la camilla y me preparaban todo para la cirugía. Y aquí empieza la parte chévere, que es cuando uno ya está allá metido y uno ve todas esas luces, todos esos doctores, todas las máquinas y uno dice, Dios mío, ¿qué fue? Pues ya, o sea, simplemente hay que confiar, entregarse uno a Dios, darse la bendición y pues dejarse como hacer como todo lo que ellos le van a hacer. Es bastante, o sea, es bien abrumador a veces sentirse así. Si tú vas a tener una cesárea, yo te recomiendo que tengas mucha calma, que estés muy tranquila, que no sé, que ores, si crees en Dios, que ores en el momento en el que entras a esa sala, porque puede ser bien abrumador todo lo que va a pasar
Y si es la primera, pues uno ni siquiera sabe qué es lo que va a pasar. A veces es mejor ni saber qué va a pasar que saber, porque uno ya como que sabe todo lo que le van a hacer y uno es como, ah, pero cuando uno no sabe, como que uno todo es nuevo, entonces uno como que se deja. Sí, como que la primera vez no me dio así como esa ansiedad, pero ahorita sí sabía todo lo que iba a pasar y dije, ay, Dios mío, otra vez, pero bueno, aquí vamos. Entonces, mucha serenidad, mucha tranquilidad, ora, respira profundo, confía en tus doctores. Yo tenía ese pequeño, yo creo que por eso me dio ansiedad, porque yo tenía ese pequeño miedo de que algo fuera a pasar, algo malo fuera a salir, porque los doctores eran muy jóvenes, a todos eran muy jóvenes, habían unos como estudiantes ahí con los doctores, pero eran estudiantes y ellos, o sea, sí yo decía, Dios mío, ¿en qué momento esta muchacha me pone mal la aguja? Entonces, bueno, les cuento esta parte bien en detalle para que sepan cómo es. Uno llega a la sala de cirugía, uno se sienta en la camilla y se tiene que curvar hacia el frente, ¿no? Con la barriga es muy difícil, pero pues uno lo intenta. Y detrás de uno se para el anestesiólogo con sus ayudantes y empiezan a ponerle a uno la epidural, bueno, a buscar como la parte de la columna donde le van a poner a uno, empiezan a tocarle, empiezan a hacer presión, entonces le empiezan a decir a uno, te duele, aquí es donde te voy a poner la anestesia, por favor respira profundo, quédate quieta. Entonces uno intenta, de verdad, yo me quedaba ahí quietica porque me da mucho miedo, pues que algo fuera a salir mal por culpa mía, ¿sí? Que yo me moví o algo así. Entonces me pusieron la epidural, esa sí me dolió. Esta vez sí me dolió, la vez pasada, la primera vez con Jacob no me dolió. O sea, yo sentí como el pinchacito, pero ya, esta vez sí me dolió, yo no sé. Sí, es lo que les digo, la experiencia de los doctores, o sea, no fue nada grave, pero digamos que sí me dolió más. Y ya uno empieza a sentir que de la cintura para abajo todo se empieza a calentar, como que el cuerpo se empieza como a calentar así. Y ahí es donde se empiezan a dormir las piernas. La primera vez yo tenía al frente mío una enfermera que me dio una almohada, entonces yo abracé a la almohada y la cogí así durísimo porque estaba muy asustada. Y ella me dio la mano, entonces yo la cogía cada vez que como que sentía que me dolía, pues yo la apretaba duro. Y ella me empezó a hablar, me empezó a preguntar sobre mi familia y como que sí, a distraerme un poco. Esta vez, con Gabriela, la enfermera que tenía al frente era una chinita, era una peladita. Bueno, chinita, en Colombia chinita significa alguien joven, para que no malentiendan. Era una peladita, era una muchacha muy joven, que sí me dio la mano, pero pues ya, o sea, ya no, digamos que no tenía esa experiencia de saber qué hacer, digo yo, con los pacientes. Entonces, pues bueno, sí, obviamente yo la cogía duro, pero pues digamos que ese acompañamiento que tuve la primera vez me hizo falta. Ese, no sé, hablarme, que le dieran a uno como algo para agarrar una almohada o algo para uno como que sentirse como más, tener algo que apretar y un poquito más seguro, poder estar un poquito más relajado. Pero bueno, lo logramos, me pusieron la anestesia, se me empezaron a dormir las piernas y ellos lo acuestan a uno en la camilla. Y pues ya ahí obviamente uno no siente, no, o sea, no puede mover las piernas para nada. Ellos le mueven a uno las piernas para acomodarlo y le empiezan a uno como a chuzar como con un palito, ¿sí? Entonces me hacía como en la cintura, me decía, ¿sientes esto? Y obviamente sí sentía. Y ya cuando me hacían las piernas, pues yo sentía como la presión, yo sentía que él me hacía así, pero no me dolía. Entonces me decía, no me duele. Yo imagino que me hacía duro, pues para asegurarse que no me dolía. Y listo, entonces ahí ya estuve lista. Empezaban a poner como esa capita que ponen acá al frente para que uno no vea todo. Me conectaron pues como como cuando le conectan a uno para tomarle la tensión en el brazo, en el dedo, y bueno, todo eso. Ella quiere contarles su experiencia desde su punto de vista. ¿Qué pasó? Cuéntanos, ¿cómo te sentiste? Y bueno, llegó mi esposo finalmente, entró a la sala de cirugía, sentó aquí a mi lado. Cuando él entra, a mí me da... Sí, ¿tú también lo viste? Sí. Cuando él entra, a mí como que todo lo que tenía reprimido sale, ¿no? Como que uno se siente seguro con la persona que ama, con su pareja. Y me puse a llorar, obviamente, como de la emoción, de los nervios,
Qué mamón. Sí, la emoción de que ya le íbamos a conocer, la emoción de que mi esposo estaba ahí conmigo para, pues, acompañándome, los nervios, como el momento, o sea, mejor dicho, un montón de sentimientos encontrados. Ahí también. Mami, ¿qué fue? Y comienza la cirugía. Entonces yo ya siento que empiezan como a moverme, que ellos empiezan a hablar, que uno empieza a escuchar por allá que succionan cosas, líquidos, supongo sangre, quién sabe. Entonces yo digo, bueno, ya comenzaron y pues mi esposo está ahí. Y como a los 2 minutos empiezo yo a escuchar a mi hija llorar y yo, Dios mío, ya la sacaron, ya salió de mi cuerpo. Entonces pues es una emoción muy grande, de verdad, es muy lindo. Y entonces en ese momento mi esposo se va como a estar con ella. Entonces pasaron dos cosas importantes que fueron muy diferentes de la primera cesárea que quiero compartirles porque entendí que en cada hospital, cada grupo de doctores lo hace súper distinto. Entonces, cuando nació Jacob, yo estaba acostada en la camilla y si yo giraba mi cara hacia la derecha, yo podía ver la estación donde iban a limpiarlo, donde lo iban a trasladar de mi cuerpo, lo iban a trasladar a esta como estación para el bebé, donde lo iban a limpiar, lo iban a pesar, todo. Entonces yo podía ver todo el proceso. Con Gabriela yo no tenía esa opción. Si yo giraba mi cara yo no veía nada. La estación del bebé estaba mucho más retirada, entonces yo no alcanzaba a ver pues todo lo que le iban a hacer. Que no me gustó, claro, porque yo quería ver a mi hija. Pasaron casi unos 10-15 minutos hasta que yo la pude ver, literal, simplemente verla desde que salió de mi cuerpo, ni siquiera abrazarla ni tocarla, simplemente verla. Y pues yo tenía, o sea, no me gustó para nada porque yo quería saber cómo estaba, ver, si tener ese primer contacto visual con tu hijo, pues es lo más lógico. No pudimos hacer piel con Gabriela porque cuando ya salió de mi cuerpo, los doctores dijeron que ella tenía mucho líquido como los pulmones y toda esa parte que ella tenía que expulsar para poder como respirar, ¿sí? Entonces le tuvieron que ayudar un poco como a sacar ese líquido, como con una succionadora así como en la boca, como para ayudarle a sacar ese líquido para que ella pudiera como respirar. Entonces eso tomó un poco de tiempo, entonces por esa razón no pudimos hacer como ese primer contacto de piel con piel, que obviamente también extrañé, tampoco me gustó, pero bueno, son cosas que pasan en el momento y que uno no sabe cómo van a pasar porque uno no se imagina que eso, si uno no sabe lo que va a pasar, tan pronto el bebé sale del cuerpo de uno, ¿sí? O sea, eso es lo más lógico. Uno tiene que estar muy preparado, uno no puede como cuadricular toda la situación y decir, bueno, yo quiero esto, que es lo ideal, pero a veces se presentan cosas que uno no, pues se le sale a uno de las manos realmente. Y los doctores le dicen a uno eso, ellos le dicen a uno, listo, sí, ese es el plan, podemos hacerlo así, si tú quieres esto lo vamos a hacer así, pero pues pueden pasar otro tipo de situaciones que nos toca a nosotros controlar con el bebé y pues de pronto ese paso a paso que teníamos planeado pues no se vaya a dar. Entonces también es importante tener como eso en cuenta. Y dos, como se demoraron tanto, no podemos tener esa foto típica que uno tiene, la mamá acostada en la camilla y el papá ahí con el bebé al lado de uno, que con Jacob sí la tuve, pero con ella no la logré porque pues me cerraron rápido y ella todavía estaba por allá en su proceso de que le estaban limpiando, la estaban pesando, le estaban terminando de sacar el líquido como de los pulmones y la boca. Entonces todo pasó muy rápido, la verdad, y no pudimos lograr esa foto tampoco. Otro punto importante que quiero compartirles, que eso fue ya más como de mi cuerpo que de los mismos médicos, que fue diferente con la primera cesárea, es que cuando nació Jacob, yo les había dicho ya esto en el video pasado, cuando les conté la cesárea con Jacob, pero les vuelvo a contar. Cuando nació Jacob, ahí lo sacaron de mi cuerpo y mi cuerpo hizo como reacción, no sé, como que sí hizo reacción de que el bebé ya no estaba y me empezó a dar calor, me empezó a dar náuseas, entonces me pusieron más medicina para que no me diera náuseas y pues no fuera a vomitar. Entonces como me dieron más medicina, entonces ahí quedé como muy drogada de la medicina y entonces quedé como zombie, pues como que ahí medio dormida, medio despierta, pero ya estaba súper ida.
En esta ocasión con Gabriela, cuando ya la sacaran de mi cuerpo, yo pensé que iba a suceder lo mismo, pero no, gracias a Dios no, porque eso fue una experiencia bastante fea con la medicina y esas drogas que le ponen a uno son muy fuertes. Entonces con ella yo decía, bueno, no me va a pasar nada, voy a estar bien, simplemente, pero sin embargo como que esperaba que sucediera lo mismo, pero no pasó. Entonces no me dio calor, no me dio náuseas, estuve ahí muy tranquila. Entonces creo que la recuperación después de que me cerraron fue un poquito más rápida, porque yo estaba más lúcida, ¿sí? Con Jacob yo estaba muy ida, con ella estaba mucho más lúcida, entonces pude manejar mejor como la situación. Estas siguientes 24 horas después de la cirugía son un poco dolorosas, porque vienen muy seguido a mirar que el útero se esté contrayendo, que el útero esté expulsando la sangre que necesita expulsar y que no se generen coágulos. Entonces las enfermeras vienen y le oprimen a uno el estómago, ¿sí? Como del ombligo hacia abajo, le empiezan a uno así como a palpar, pero como casi como que sacando, como que ellos empiezan a uno a hacer así para limpiar y tocar que el útero pues esté como vaciando prácticamente. Y revisan pues que si uno efectivamente esté sangrando para que esté como limpiando. Entonces estos 24 horas son bastante incómodas, dolorosas, uno no duerme porque ellos están constantemente revisándolo a uno no duerme por el bebé, uno no duerme por la lactancia, no puede uno comer sino hasta que uno esté ya como pasando gas, o ya las piernas se le despiertan a uno y uno mismo puede ir al baño a hacer chichi. Entonces es como una espera muy lenta, es como unas 24 horas bastante lentas que uno como que quiere que ya uno se sienta mucho mejor, que ya uno ya quiere como caminar, ya uno quiere comer, ya uno quiere como estar como en otro momento de toda la situación. En la primera cesárea pues como no sabía es que esperar, entonces como que no se le hace a uno tanto tiempo como tan grave, pero con ella yo ya sabía cómo iba a ser, entonces ya como que me estaba desesperando, yo como bueno, ya necesito que mis piernas respondan para yo empezar como a moverme, a recuperarme, a sentirme mejor, sí, como empezar ese proceso de sanación lo más pronto posible, ¿sí? Otra cosa bien importante es que a uno le empiezan a dar medicina para el dolor puede agudizarse en 5 minutos. O sea, uno puede estar de 0 dolor, pasar a 10 en 5 minutos, de verdad. Y eso me pasó con ella, porque ¿cómo funciona la medicina? Bueno, en las dos experiencias que he tenido, las dos veces ha sido igual. Ellos le ponen a uno medicina cada 6, cada 4 horas, cada 8 horas, dependiendo cómo uno se vaya sintiendo. Pero uno tiene que comunicar cómo se está sintiendo. No es que ellos vengan y le digan, ah, aquí está su medicina. Si tú no les dices a ellos que te estás sintiendo mal, que te está doliendo, ellos no, pues van a esperar hasta que tú digas algo. Pues según mi experiencia en las dos áreas me pasó igual. Entonces ya con ella, que ya tuve la experiencia, yo ya estaba al tanto y decía, bueno, necesito medicina, como que no me dejaba que el tiempo me agarrara, sí, que fuera mucho espacio entre pasta y pasta para que no me cogiera mucho el dolor. Pero en un momento dado se llevaron a Gabriela para hacerle un examen y la enfermera se fue con ella, entonces pasaron, sí, como que se me alargó el tiempo entre pasta y pasta, entre medicina y medicina, y ya me estaba empezando a doler. Cuando ya regresó con ella, que fue como una hora después, yo le dije como necesito la pasta porque me está empezando a doler y me estaba doliendo bastante. Entonces ella, bueno, obviamente vino rápido, me la trajo, pero mientras la pasta hace efecto, pues pasa un tiempo también, entonces como que se iba agudizando. Y después de que me tomé las medicinas, pues me tocó esperar un tiempo y ya el dolor estaba agudizando bastante hasta el punto que me hizo llorar literal, porque cuando me fui a levantar el dolor fue terrible, yo sentí que el útero, mejor dicho, se me iba a salir. Fue muy feo la experiencia. Y la enfermera me dijo también que tenía que moverme más, que tenía que por lo menos sentarme en la cama, intentar caminar en la habitación, que no me quedara tan quieta. Entonces eso es un tip muy valioso, porque ya después de que me empecé a mover como que
también empezó como todo a funcionar, la medicina me empezó a hacer efecto y como que mi cuerpo también se empezó a poner un poco más fuerte el mismo de los movimientos que yo estaba haciendo, y eso es también muy valioso, hay que tener eso en cuenta, no quedarse tan quieto. Y bueno, eso fue en términos generales mi experiencia con la cesárea número 2 que tuve, haciéndoles un poco de comparación entre las dos cesáreas que ya tuve. Si tienen alguna pregunta, por favor pónganlo en los comentarios que yo se los responderé, les diré lo que necesiten saber. Y bueno, próximamente espero hacer un video de la lactancia, que ha sido otra, hemos dicho, otra historia completamente diferente, pero muy positiva también. Entonces gracias por estar aquí conmigo el día de hoy y nos vemos en el próximo video. Un beso, cuídense, bye bye.